Hola profesor, este es el video de la explicación del código de la aplicación de filtros de imagen. Lo primero sería el source app, en donde va a estar todo lo que va afectado por WinAPI. En el inicio hay algunas variables que van a ser de manera global. Casi todas son para obtener lo que es la información de los objetos de WinAPI. Perdón. En el inDialog obtengo lo que es ya la información de, primero creo el objeto que va a ser para el manejo de los filtros y obtengo lo que es la información que van a estar trayendo los dos sliders y el label. También le doy ya lo que viene siendo el valor inicial, el valor mínimo y el valor máximo, perdón, a cada uno de los dos sliders, tanto el que va a manejar el alto de los histogramas como el que va a modificar algunos de los filtros. Ya en el WM Command, lo primero pongo el botón de cancelar o el de cierre para poder cerrar lo que es la aplicación. Y después de eso ya serían todos los botones de cada uno de los filtros, los cuales constan de lo que viene siendo el mandar llamar el filtro que se va a utilizar. Bueno, en estos dos primeros, perdón, son los botones de los histogramas, tanto el que muestra el histograma de la imagen original, como el que muestra ya el histograma de la imagen filtrada. Ahora sí, a partir de aquí ya son todos los botones de cada uno de los filtros. Constan de mandar llamar el método que ejecuta el filtro y modificar el segundo histograma, el histograma ya filtrado. Y mandar ya lo que es la información del histograma a cada una de las imágenes. Y por último ya dibujar la imagen. Eso sería en el caso de todos los botones de los filtros. Todos son exactamente iguales. Hasta el botón de load, que este es el botón del open file de toda la vida. Este nos permite utilizar bitmaps únicamente y mandar la información, perdón, perdón. Después en el WM Scroll le obtengo la información y la guardo en variables de lo que vienen siendo los sliders. Con Unitoa mando esa información, la transformo para poder guardarla en lo que viene siendo en este caso es el del label, en el label que marca el alto del histograma. Y aquí ya se envía y se guarda en la variable. Y se ejecuta aquí para modificar lo que viene siendo el histograma. Eso sería todo por el source app. Me paso al filtros.h, perdón. Y aquí va a estar la clase de los filtros, estando todos los atributos que voy a estar ocupando. En primero una estructura que va a manejar la información del histograma, el cual contiene un arreglo con los tres canales RGB con sus 256 posibilidades de tono de cada uno. Y el valor máximo, ya que este se ocupa para estarse revisando en la hora de crear del histograma. Otra estructura que va a ser la BMP data, que es la que va a obtener la información del bitmap. En este caso, el píxel y la dirección en la que se va a estar guardando ese píxel y el ancho y el alto de la imagen. Perdón. Dos estructuras de los histogramas, uno del histograma principal y otro del histograma ya filtrado. Un objeto BMP data que va a ser que va a tener la estructura de la información de la imagen. Y estos son más información que va a estar utilizándose para los distintos filtros. Aquí un poquito más de otros atributos que se van a estar ocupando. Y ya por último, los métodos de lectura de la imagen, bueno, del archivo para ya pasarlo a la imagen, el, el método para crear los histogramas y los métodos de todos los filtros. Eso sería todo por filtros.h.
Aquí ya pasó a lo que viene siendo filtros.cpp. Bueno, inicio con definir pi para poder utilizarlo en uno de los filtros. El divide y quicksort son los métodos que utilizo para la mediana, para el filtro de la mediana. Eh, el quicksort, como siempre, se va a estar mandando llamar a sí mismo y va a estar mandando llamar divide, el cual va a estar organizando y haciendo las separaciones de los números para que queden organizados del menor al mayor y así poder obtener perdón, el número del medio de la lista. Bueno, el primer ya método de filtros es el read file. Creo primero toda la información del GD Plus para poder estar obteniendo la información de la imagen. Obtengo la información del archivo, donde se va a estar guardando. Se pasa la información al objeto BMP Image y ya puedo empezar a obtener lo que es la información que yo busco de la imagen. En este caso, lo que viene siendo el ancho y el alto. Se crea un rect que va a tener el tamaño de la imagen. Esto porque más adelante se hace un enfoque en esa parte del rectángulo de la imagen, que en este caso es toda la imagen. Utilizo un memset para poder limpiar lo que son los dos arreglos del histograma, tanto el que va a guardar el RGB y sus tonos como el max RGB para que no haya basura o no se haya quedado algo de los filtros anteriores, porque lo que causaría al no limpiarlo es que se empiece a incrementar, no se sobreescribiría, sino se va a empezar a incrementar esa información, ya que se van sumando. Perdón. Eh, con este for voy a viajar entre los píxeles de la imagen de uno por uno. Obtengo lo que es la información bueno, guardo la información del píxel, ahora sí en el objeto imagen, y ahora sí con un objeto tipo color, guardo esa información del píxel, toda la información, tanto su posición como sus colores, que en este caso casi lo voy a usar solo para colores, y ahora sí ya puedo obtener el tono de color de RGB que se está enviando. De esta manera, en el canal, perdón, de RGB se va a estar guardando el valor del tono, ahora sí, que está mandando ese píxel. Y se va a estar sumando y se va a estar incrementando cada vez que vaya pasando. De esta manera obtenemos el que tantas veces se repitió cada uno de las tonalidades, tanto de rojo, verde y azul, para ir formando el histograma. Se va guardando lo que es el tono más alto que ha aparecido. Para eso vamos a revisar que el tono que se obtuvo en el píxel actual sea mayor al al tono que ya esté guardado. En la primera vuelta, pues el tono guardado pues, es cero, no hay nada. Entonces se va a guardar ese tono. Y ya así vamos a ir sabiendo cuál es el tono mayor. Perdón. Eh, aquí un logbits, aquí creo que me salté esta línea. Aquí es donde hacemos el logbits, que es donde hacemos como un enfoque en cierta parte de una imagen. En este caso, como el enfoque los queremos hacer a toda la imagen, pues, se hace al tamaño de la imagen entera. Y por último ya se obtiene lo que es la información de la imagen tal cual. Ahora sí en el Generate Histogram. Ah, bueno, y se tira el GD Plus Shutdown para limpiar lo que es todo lo que haya usado de GD Plus. Se limpia de memoria y ya para poder usarlo de nuevo más tarde. Se vuelve a repetir, se crean lo del GD Plus y aquí se crean los tres bitmaps van a tener los valores de lo que va a ser el histograma de cada uno de los tres tonalidades, de los tres canales, perdón. Una disculpa. Dándoles el ancho y el alto del bitmap.
Igual con una variable color, voy a setear lo que es el color que se va a estar usando para los píxeles que se van a estar pintando. En este caso, como todos van a ser rojos o verdes o azules, dependiendo de su histograma, no, no hay que mandar variable ni nada, simplemente se manda el alfa y en este caso el canal del rojo, el canal del verde y el canal del azul para su respectivo histograma. Aquí este switch es para revisar el caso de cuál botón fue presionado para saber si se va a mandar la información del histograma original. En el caso de que se mande la información del histograma, de que se quiera ver el histograma original, se va a recorrer un for que va a recorrer todas las tonalidades que ya fueron guardadas en el read file. Eh, Aquí, lo que vamos a revisar es revisar la altura del histograma, que es una variable que se va a estar modificando con el slider. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Y eso se va a multiplicar por cuántas veces se repitió el RGB, ese tono de rojo en este caso, esa tonalidad de rojo, cuántas veces se repitió que obtuvimos en el read file y se divide entre el valor, el número máximo para que no crezca demasiado lo que viene siendo la tabla, tener más un promedio. Igual lo mismo se hace con el canal verde y con el canal azul. Ya lo siguiente va a ser en cada uno de estos for, lo que hacemos es pintar esos píxeles, modificando un poco su altura, porque si no se hace esta resta, se empieza en la parte superior. Entonces bajamos un poquito. eh, y eso sería esta parte. Dibujar en sí ya los píxeles. Esto ya le daría el color. O le daría más que nada la posición y las tonalidades que se buscan a cada píxel. Una disculpa. Eh, en el segundo caso va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí se va a mandar la información del histograma ya filtrado. Esta información se va a obtener en cada uno de los filtros. Y sería exactamente lo mismo aquí. Se manda la información de en qué posición, en X y en Y, de qué color o de qué tonalidad, mejor dicho, de qué canal va a ser. Una disculpa. De qué color va a ser los píxeles que se van a estar dibujando ahí. Ya por último, mandamos la información ahora sí a dibujar a los picture control de los histogramas. Este es bueno, no el filtro, sino es para obtener la imagen original para poder seguirla estando viendo y ver los cambios en los filtros que son un poco más parecidos. Igual se crea toda la información del GD Plus, se crea un bitmap, que va a tener el tamaño de la imagen, igual que las otras veces. Se limpia estos dos arreglos para poder para que no para que no crezca de más el histograma o que no se corrompa la información, porque no sería la información correcta. Después con este for recorremos lo que viene siendo todos los píxeles de la imagen. Con este for se manda la información del histograma de los píxeles que ya fueron obtenidos anteriormente y aquí se manda el valor máximo. Aquí lo estoy mandando por el filtrado para que se quede como si fuera un filtro. Más que nada lo hice para tener este método, tenerlo como si fuera como una plantilla para lo que vienen siendo los filtros más básicos que usan más o menos la misma estructura. Quitando esa pausa, se consigue la información del píxel y en este balance color se va a guardar ya la información del alfa RGB. Por último, bueno, el objeto color lo usamos para poder, obteniendo la información del píxel, aquí obtener lo que viene siendo el alfa de ese píxel, su rojo, su verde y su azul.
y ahora sí ya guardarlo en una variable que va a ser, bueno, en un objeto que va a ser el balance color. Voy a quitar eso para que no esté haciendo ruido. Una disculpa, profesor. Y por último terminamos dibujando lo que viene siendo el píxel. Ahora sí, ya, bueno, mandarle al píxel la información de su posición en X, Y y su color. Con este if y else avanzamos primero en lo que viene siendo la línea de X, en el eje X, perdón, al momento de llegar al tope, X regresa a 0 y avanzamos en Y, haciendo un peinado de esta manera, de izquierda a derecha, para avanzar por los píxeles. Ya por último, ya que se obtuvo la información de todos los píxeles, lo único que queda es dibujar ahora sí cada uno de esos píxeles, o dibujar ya toda la imagen, tal cual. En el caso del filtro blanco y negro es algo muy parecido. Igual se crea el bitmap y se limpia la información de los arreglos para evitar esos problemas. Es el mismo for para recorrer los píxeles, obtenemos la información del píxel. Creo la variable balance para poder hacer la combinación de colores. Una disculpa. Aquí en balance se van a estar sumando los valores de tanto del rojo, verde y azul para así lograr lo que se está buscando. Aquí estas pequeñas multiplicaciones se hacen y van a estar en varios de los filtros porque tanto el método getR, getG y getB anduve viendo porque de repente llegan a ser un desbordamiento de información. Bueno, más que nada incrementan lo que viene siendo lo que ando buscando en el tono. Entonces, revisando, estos métodos traen aparte lo que vienen siendo los valores que representan una parte de la luminosidad de ese tono, bueno, de ese canal. Entonces ya checando, estos son los valores o las multiplicaciones que hay que hacer para poder restarles o quitarles ese valor o esa tonalidad extra que traen. Que como digo, en sí no son del color, sino son valores que le dan una el brillo, la luminosidad a ese, a ese canal. Se manda la información obtenida al RGB, igual va a ir guardando o va a ir incrementando cuántas veces se encontró ese tono de rojo, ese tono de verde y ese tono de azul, para posteriormente mandarlo al histograma, ya que se manda a llamar al presionar el botón. Igual se guarda su información de cuál es el tono más alto de ese canal y se crea ahora sí el balance color para obtener el color final de lo que viene siendo el píxel y se le setea ahora sí lo que viene siendo su posición en X, Y y el color que van a tener. De la misma forma que en el anterior, avanzamos en línea primero en X y después en Y. Y por último, acomodamos y dibujamos todos los píxeles. Con el filtro sepia, viene siendo la misma estructura. Se crea el bitmap del tamaño de la imagen, se limpia la información del arreglo. Una disculpa. Eh, Utilizamos el mismo for para poder avanzar. Se obtiene la información del píxel y aquí se hacen las multiplicaciones necesarias en los tres canales para obtener las tonalidades del color sepia, bueno, del filtro de sepia. Estos valores son constantes, son para obtener esa tonalidad entre café y rojiza. Aquí únicamente revisamos que si por alguna razón el valor de RGB por alguna razón sobrepasa los 255, porque se puede llegar a dar, ya que son sumas de valores, se setea en 255 para evitar algún problema de desbordamiento en lo que viene siendo el arreglo. Eh, Perdón. Se crea la información donde se va a estar guardando la información del rojo. Bueno, la variable donde se va a estar revisando e incrementando todo lo del histograma.
Se incrementa de igual manera que en los otros, se va incrementando cuántas veces encontró esa tonalidad específica de ese canal específico en los tres casos, siendo R, G y B, y se guarda igual el valor máximo de ese canal. Por último, se obtiene el color final mandando el alfa RGB. El alfa siempre va a ser el del píxel, tal cual, y el RGB pues ya va a ser los obtenidos o los modificados. Después le damos su posición en X, su posición en Y y el color que va a tener el píxel y seguimos avanzando en la imagen. Una disculpa. Eh, y por último dibujamos ya ahora sí lo que viene siendo la imagen. Pasamos al filtro de la mediana. Aquí empezamos a usar lo que viene siendo una matriz para poder modificar la posición. Aquí ya cambia lo que viene siendo la estructura del filtro y de la misma manera se hace un bitmap con la información del tamaño de la imagen y se limpia todo lo del filtro del histograma. Con estos dos for me voy a estar moviendo a través también entre X y entre los píxeles, primero avanzando en X y después en Y. Esta forma cambió porque ya que estuve haciendo los filtros, se empezó a usar esta forma en cada vez que lo iba investigando, entonces se cambió estos for. Estos dos for van a ser utilizados para el moverse entre las posiciones que van a estar las posiciones de esta matriz. También estos dos for se pueden ver como estar moviendo el píxel pivote, entre comillas, de donde va a estar posicionada la matriz. Entonces, cualquiera de las dos formas son en como yo lo vi. Igual se obtiene la información del color, ahora sí ya afectando pues, en qué posición está de la imagen y en qué posición también está de la matriz. Y se obtiene lo que es la información alfa RGB de ese color. Ahora sí se va a obtener lo que es el, se van a reacomodar los números y obtener el número de en medio utilizando el método del quicksort. Eh, Ahora sí me voy hasta arriba. Aquí. El quicksort lo que hace es recibe lo que es el valor del pivote y se va a estar revisando a sí mismo, mandando siempre llamar divide, el cual en donde se va a estar guardando la información del pivote y va a estar mandando ahora sí llamarse el quicksort constantemente hasta ya estar acomodado. Y en el divide ya se hace todo el reacomodo de nos partimos a la mitad, vámonos a la izquierda, nos partimos, nos revisamos, checamos, tú eres menor que yo, te cambio de lugar, no eres menor que yo, me quedo yo donde estoy. Todo eso se hace aquí en el divide. Y el quicksort va a estar guardando ya esa información en pivote y va a estar mandando llamarse a sí mismo para ya poder reacomodar todo y guardar ya tener el valor del centro. Mediana. Aquí está. Eh, Quicksort. Aquí está. Uy, puse una V aquí por accidente. Una disculpa. Ahí está. Uf. Eh, Eso pasa por tener una macro en el mouse. Aquí. Ya se hace lo del quicksort y ahora sí ya se puede mandar la información al histograma, igual de cuántas veces se encontró la tonalidad de ese canal, se guarda el valor máximo, se obtiene el color final. Perdón, me he estado sintiendo un poquillo mal. Eh, Se setea el alfa RGB ya en la variable del color y por último se le dice al píxel igual su posición
y el color que va a tener. Y este proceso se repite por cada píxel. Y por último ya se manda lo que es la información a lo que va a ser el, el pictorial control. Con el color binario, este es el primer método que se usa ya implementando lo que es el slider que aparece del lado izquierdo, abajo a la izquierda. De la misma manera, igual obtenemos toda la información del GD Plus para poder obtener la información del pixel. Se crea el bitmap y se limpia la información. Utilizando el arreglo como en los primeros casos, se obtiene la información del pixel, igual se hace el balance del color. Aquí lo único que se hace distinto en sí es revisar si el valor del balance, perdón si se escucha el tren, profesor, ese sí, no sé si se llega a escuchar en la grabación. Bueno, perdón. El, si el balance, si el valor obtenido en el balance es menor que lo mandado por el slider, entonces ese valor se va a hacer blanco. En el caso de ser mayor o igual a lo del mandado por el slider, ese valor va a ser negro. Esto para con el slider poder estar modificando el qué partes se van a ver blancas y qué partes se van a ver negras o incrementarlo o así. Después ya únicamente se manda la información al histograma, se guarda igual su valor mágico para la manipulación del mismo, se obtiene el color final y se le da la información de posición en X, Y y el color que va a tener el píxel. Y por último ya se recorre otra vez la imagen. Y al final ya dibujamos toda la información. El filtro de la media. Aquí ya usamos otra máscara, aparte de la de posición. Se obtiene todo lo de GD Plus, se crea el bitmap, se limpian los arreglos, los dos for para estar moviéndose entre los píxeles o mover el píxel pivote. Se crean algunas variables locales que se van a estar ocupando. Los dos for para poder estar viajando la matriz de posición. Se obtiene la información del píxel y se obtiene la información del color, la cual se va a estar multiplicando por lo que esté en el momento en el que pase en los índices, pero de este caso de la matriz de la máscara de esta máscara. Y toda esa información se va a estar guardando en lo que en esta variable. Se van a estar sumando entre sí todos los tonos rojos, todos los verdes, todos los azules que vayan estando saliendo. Por último, una, se hace la sumatoria de todos los valores de la máscara, en este caso 9. Se suman todos los valores de la matriz. Y al final se hace ya una división, en sí es hacer un promedio. O al, bueno, no un promedio, sino se divide, perdón, entre los valores el tono rojo se divide entre la cantidad total de los valores de la matriz, igual el verde, igual el azul. Ya por último se manda la información al filtro y, disculpa, se guarda el valor máximo. Se obtiene el color final y se le da la posición en X y en Y y el color final al píxel. Se repite todas las veces necesarias y se envía la información al bitmap. La media ponderada hace exactamente lo mismo, la diferencia es que es la modificación de la máscara, pero sigue siendo exactamente la misma acción. Se crea el bitmap, se limpia la información, se recorren los píxeles y se mueve el pivote, el píxel pivote, perdón. Se crean los dos for para viajar entre las posiciones. Se hace la misma multiplicación y las sumatorias de los valores. Se hace la misma suma. Esta cambia ya por la modificación de la máscara. Se hace la misma división y se obtiene la información
del píxel y se manda al histograma. Igual de guardar el valor máximo, se guarda el valor del color, el color final ya acomodado y se da las posiciones en X y en Y y el color que va a tener el píxel. El filtro gaussiano, aquí ya se crea una máscara con 9 valores que va a tener. Aquí me voy a generar máscara gaussiana, que es este de aquí abajo. Aquí se va a estar mandando lo que es sigma. Sigma, si no estoy mal, se lo damos aquí, el valor. Entonces se va a estar dando el valor de sigma y con esto ya se va a hacer se va a ir haciendo el movimiento en los índices. Aquí está la constante de Euler y aquí se hace la muy grande, bueno, no era que batallemos en la clase tantito, del tamaño de la operación. Aquí se hace todo lo la suma de los cuadrados dividido entre el cuadrado de sigma, la constante, y luego la constante de Euler elevado al negativo del obtenido en esta operación de aquí. Aquí lo dejé comentado para tener una forma más visual de verlo ahorita. Y por último ya obtener el divisor, que es pi, perdón, pi por 2 multiplicado por sigma al cuadrado. Y al final ya hacer esta división. Y guardar la información en el arreglo. Y ya esta es la información que se va a estar mandando a lo que viene siendo para a la máscara gaussiana. Me regreso aquí a filtro gaussiano. Igual, tengo aquí la matriz de posición. Una disculpa. Se obtiene para poder usar los métodos de GDPlus. Se crea el bitmap con el tamaño de la imagen, se limpian los dos arreglos, se recorren los píxeles, se crean las mismas variables de las otras veces. Se usan los dos for para recorrer lo que viene siendo la posición, se obtiene la información de ese píxel y en sí se hace lo mismo que en los anteriores dos filtros. Se multiplica, en este caso por la máscara gaussiana generada por el método y se va a multiplicar con el color obtenido y se van a ir sumando entre sí. Por último se suman los nueve valores obtenidos con el generador de la máscara gaussiana y se divide el tono entre la sumatoria de esos valores. Se manda la información al histograma y se guarda el valor máximo, tanto de RGB. Se obtiene el color final para el píxel y se le da su posición en X, Y y el color final. Por último ya se dibuja. Voy a tomar tantita agua. Ay, perdón, una disculpa. Eh, el filtro laplaciano, aquí está su máscara. Igual sigue usando la misma matriz de posición. Se obtiene la información del GD+, se crea el bitmap. Se limpian los arreglos, se recorren los píxeles y moviendo el píxel pivote. Se recorre la máscara la de posición. Se obtiene el valor del color. Y aquí se va a ir sumando lo que es el color, el obtenido en R, G y B. Se suman entre sí. Y por último se multiplican por el índice de la máscara en el que estamos y todos esos valores se van a ir sumando entre sí las 9 veces que se repita estos dos for, perdón. Se hace la revisión que en el caso de que supere los 255 se quede en 255 y si es menor que 50 ya pues, que lo dejemos en el valor de 0. Mm,
Una disculpa. Se manda la información al histograma, dependiendo del tono, igual, cuántas veces se está repitiendo y se van a ir sumando para saber cuántas veces se repitió ese tono. Se manda el valor máximo también. Eh, se pinta, bueno, se guarda la información del color final de RGB y del alfa. Y por último se le manda la posición en X, Y y el color final en el que va a tener el píxel. Finalmente se manda la información para ser dibujada. El filtro, perdón, el filtro menos laplaciano hace exactamente lo mismo, lo que cambia es la máscara que se utiliza, pero el funcionamiento es exactamente igual. Se crea el bitmap, se limpia la información, se recorre la imagen, se recorre la máscara, se obtiene el píxel, se obtienen los colores, perdón, se suman entre ellos, se multiplica por la máscara y esos valores se van a ir sumando, los 9 valores, las mismas restricciones para que no supere el color, ni que pase, ni vaya a haber este, ni y que se iguale a cero en caso de ser menor a 50. Se manda la información al histograma, se manda el valor máximo, se obtiene el color ya final y se manda la información al píxel. Por último se dibuja. El filtro de Sobel. Aquí usamos dos máscaras, aparte de la máscara de posición, para la detección de bordes. Se crea el bitmap, se limpian los arreglos, se recorre de la misma manera lo que viene siendo toda la imagen, todos los píxeles de la imagen, se recorre igual el arreglo de posiciones, se obtiene la información del píxel, se obtiene el alfa RGB quitándole los valores de luminosidad. Obtenemos el valor resultante del píxel, que es la suma del RGB, y para obtener los dos valores con los que se van a obtener los bordes, se suma el valor resultante, se multiplica, perdón, el valor resultante multiplicado por la posición que está en la que estamos de la primera máscara. Estas se suman los 9 valores que se van a estar pasando por estos for y lo mismo se hace con la segunda máscara. Se obtienen los valores mínimos y se hace la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado del obtenido en esta operación más el cuadrado obtenido en esta operación. De esta manera ya obtenemos lo que viene siendo los colores finales de cada uno de los píxeles. Se setea ese valor y se manda al, perdón, y se manda ahora sí a lo que viene siendo la información del píxel, moviéndolo un poco para que se note el bordeado. En el caso de superar los 255, se queda en 255 para evitar el desbordamiento ahí. Se manda la información al histograma revisando para ir incrementando las veces que ese mismo tono de ese canal apareció. Se manda el valor máximo y por último se manda la información para ser dibujada. Okay. Aquí paso a lo que vienen siendo los métodos de las ecualizaciones. Me salté primero el get equalizer data porque ese valor es nada más para mostrar que eso es para obtener este valor de aquí, para llenar ese arreglo. Ya se hace con estas operaciones. Este sí lo tuve que buscar esta parte para ver cómo se iba a obtener. Se obtienen los colores, y se revisa el valor mínimo y el máximo que están guardados eh, en esta parte. No, mentira. Acá se estaban llenando, perdón, para ver que no superaran
ni que no superan, que no se pasaban ni del valor, que fueran menores a los valores y mayor al otro, tanto en R, G y en B. Y aquí ya se va multiplicando por el CDF y se va obteniendo la información. Todo ya para obtener para llenar el arreglo este del PR. Se crea un histograma temporal, el cual va a guardar la información para el histograma antes de ser modificada. Y ahora sí, se recorren los píxeles de la misma manera que las veces pasadas. Este, se crea la información, se obtiene la información del píxel, se obtiene su alfa RGB y se igualan estas variables a lo obtenido o las veces que se repitió en el histograma temporal la información de ese tono. O sea, cuántas veces se repitió este tono en particular. Después ya mandamos lo que es la información, ahora sí, de cuántas veces se repitió, valga la redundancia, esta repetición. O mejor dicho, la información que está ahí en el histograma, perdón. Eh, y pasamos a guardar lo que es el valor máximo de RGB. Por último, obtenemos el color final. Se setea el valor en la variable y se setea ahora sí la información del píxel en XY y el color. Y por último se manda la información. En la ecualización uniforme se hace exactamente lo mismo, lo único que cambia es esta línea, esta operación, para modificar el histograma, eh, que vendría siendo esta línea de aquí. Esa es la única modificación que hay. El código en sí viene siendo todo lo demás exactamente igual. Se recorren los píxeles, se obtiene la información, se guarda la información del temporal y esa información ya se pasa al histograma original. Una disculpa. Eh, se guarda el valor máximo, se obtiene el color final con su alfa RGB, se guarda en una variable y se setea la información al píxel. Por último se dibuja. Pasamos al filtro potencial. Aquí se manda la constante potencial y la potencia por la que lo vamos a estar incrementando. En este caso, la potencia es la que se modifica con el slider. En este caso lo divido entre 100 para que los valores no vayan a ser muy grandes, eh, sean pequeños de entre 0 y 1. Una disculpa. Se crea la información del GD Plus. Perdón, se obtiene la información del GD Plus, se crea un bitmap y se limpia la información de los arreglos. Ay. Se recorre los dos for para poder movernos entre los píxeles de la imagen, perdón, ir avanzando entre ellos. Se obtiene la información del píxel, se obtiene el alfa RGB, en este caso igual, quitando los valores de la luminosidad. Se obtiene el color resultante de la sumatoria de los píxeles y ese es el que se va a multiplicar por la constante de potencial, no, sí, la constante potencial y se multiplica la constante potencial por el píxel resultado elevado a lo que le estemos mandando en esta parte con el slider. Mandamos la información hacia el histograma de cuántas veces se repitió este tono de este canal. Se guarda el valor máximo para la creación del histograma. Se crea el color final. Se guarda en una variable y se le otorga la información al píxel. Se repite todas las veces necesarias y se manda al bitmap.
la corrección logarítmica. Aquí también le mandamos la información por medio del slider. Trabaja más o menos similar, se crea el bitmap, se limpia el histograma, se recorre la imagen, píxel por píxel, se obtiene la información de la imagen, se obtienen los colores, los cuatro canales, quitándole la luminosidad al RGB, se obtiene el color resultante y la operación en este caso sería lo mandado por el modificador, por el slider, multiplicado por el logaritmo 10 de el color que le habíamos mandado. Se manda la información por el histograma, se guarda el valor máximo, se crea el color final se guarda en una variable y por último ya se manda la información al píxel. Se repite todas las veces necesarias y se envía la información al bitmap. Eh, Voy a tomar un poco de agua. Ok, el filtro direccional de manera horizontal utiliza esta máscara y el, la matriz de posición, perdón, y así me va. Se obtienen las funcionalidades de GD Plus, se crea el bitmap, se limpian los arreglos, se utilizan los dos for para viajar entre los píxeles de la imagen, se utilizan los dos for para viajar entre las posiciones de la matriz, se obtiene el píxel ya posicionado dentro de la matriz y de la imagen, y se obtiene la información del píxel, igual quitándole los valores de luminosidad. Se obtiene el color resultante del píxel y igual que en otros de los filtros se va a multiplicar el color resultante por la información que esté guardada, una disculpa, en esa parte de la matriz. Y se van a ir sumando entre sí los 9 valores. Una disculpa, profesor, si me he estado muteando varias veces, pero estos días me he estado sintiendo algo mal del estómago y para evitar sonidos. Eh, Se obtiene el valor mínimo entre 255 y el valor resultado. Y se manda la información al histograma. Lo mismo, cuántas veces se repitió esta tonalidad en en este canal. Se guarda el valor máximo para la información del histograma. Se crea el color final y se le setea al píxel la información de su posición en X, Y y el color final. Se repite todas las veces necesarias y se manda la información al bitmap. Uy, control Z. Ok. Filtro direccional de manera vertical es exactamente lo mismo, lo que cambia es la máscara y la máscara es muy parecida, lo único que se hizo fue rotarse. Igual se crea la matriz de posición, la información del GD Plus, se crea el bitmap del tamaño de la imagen, se limpian los arreglos, se recorren los píxeles de la imagen, se recorre el píxel dentro de la matriz de posición, se obtiene la información RGB quitando la luminosidad, se obtiene el color resultante, se hace la multiplicación y se van sumando los valores entre sí y se manda la información al histograma, se obtiene el color final, se manda la información al píxel. Se repite esto todas las veces y se manda ahora sí la información al bitmap. Estos tres son los tres filtros que investigué. Puse tres porque el negativo, la verdad era algo muy, se podría decir, simple. Entonces, para no quedarme corto mejor, mejor que sobre que falte.
Entonces, primero sería el filtro Toon, da un parentesco al remarcado que se hace en ciertos estilos cartoon de dibujo. En sí es una combinación del Sobel, que son estas dos máscaras las que se usaron en el Sobel para obtener el choque con los bordes, y el de la media. Si estoy que si era el de la media, media. Sí, aquí está. La máscara de la media para hacer ese blureado. Ahí, hasta abajo. Aquí está. Una disculpa. Aquí está. Entonces, estas son las tres máscaras. En sí son la combinación de esos dos filtros. Igual utilizo lo que es la matriz de posición. Se crea el bitmap y se limpian los arreglos. Se recorre el- los píxeles de la imagen. Se guarda la información. Bueno, se crean variables, perdón. Se crean las variables locales. Utilizo los dos for para moverme entre la matriz de posición. Obtengo la información del píxel en el que estoy actualmente. Obtengo la información del alfa RGB. Le quito los valores de luminosidad, perdón, y los sumo entre ellos para obtener el color resultante. Lo multiplico por la matriz del blur y hago la sumatoria, igual como se hizo en el primer caso, para hacer el blureado. Igual como se hizo en el Sobel, el color resultante lo voy a multiplicar por los valores tanto de la, mm, de la primer matriz como por los de la segunda matriz. Mando la información ¿cómo se llama? Perdón. Mando la información al histograma y mando el valor máximo también del tono. Ya después se hacen estas divisiones para modificar lo que viene siendo el grosor de la línea que se va a dibujar. Y ya para juntar ahora sí, se hace lo mismo que se hizo en el del Sobel, la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado del obtenido en estas dos operaciones. Y después se hace lo mismo, se hace la división para definir no cantidad, como la potencia del blur que se va a estar dando. Y para hacer el efecto también, se le resta, en el caso de ser la mitad de la tonalidad, se le resta 255, ese el tono que se le esté dando. Por último, se manda la información de los colores, el alfa RGB, se guarda la información y se le manda al píxel, igual movido un poco, igual que en el Sobel, para dar esa sensación de bordeado. Se repite todas las veces y se manda la información a la imagen. El negativo, por esto es por lo que digo que es muy simple, literalmente es lo mismo que obtener el original, con la distinción que al momento de obtener la información se le resta el color del original, se le resta 255. Igual aquí se manda la información en el histograma. De hecho, por eso en el histograma se puede ver literalmente un mirror que se hace en el histograma original con respecto al del negativo. Se obtiene el color, se manda la información al histograma y por último se setea ahora sí lo que son los píxeles, su posición en X, Y y el color. Y por último, el filtro de la aberración cromática. Aquí se le manda una modificación también con el slider, la modificación. Lo que hace es, bueno, en sí igual, se obtiene el bitmap,
se hace la limpieza de los arreglos, creo unas variables locales, recorro el bitmap en X y en Y. Aquí guardo lo que va a ser la información que se va a modificar. En este caso guardo el índice, que va a ser el píxel en el que estoy, más lo que se modifica, esto para hacer la aberración. Esto lo voy a guardar en una variable. Y el índice menos la aberración, esto para usarlo en esta parte de aquí abajo. Obtengo la información del píxel, el color verde lo quiero tal cual el del píxel en el que estoy. Para eso sirven estos. Aquí reviso primero en caso de que X más la diferencia que estoy mandando, más el modificador, no supere el ancho de la imagen para que no haya un desborde ahí. Lo que hace aquí es el píxel, voy a tomar el color, pero del píxel que está en este caso del rojo, el píxel que está a 8 píxeles a mi derecha. Y de ese píxel voy a obtener el rojo. En el caso de no obtener, de que sí sea mayor, el rojo se queda en cero. Eh, y en el caso contrario, si si X es menor, si X menos, perdón, menos la modificación es mayor o igual a cero, para que no se salga de la imagen, voy a obtener el color del píxel 8 o digamos 8 entre comillas, 8 píxeles a mi izquierda, en caso de que modif sea 8. Y voy a guardar su valor del verde. En el caso contrario, no guardo, lo dejo en cero. Se manda la información al histograma, se manda el valor máximo, se setean los colores y esto lo que va a hacer es que se haga ese como la separación de los canales, como las imágenes que van juntando el canal rojo, el verde y el azul, pero como si los fuéramos moviendo tantito de lado, como ver una película 3D sin lentes, bueno, de las viejas, de las que ocupamos los lentes con rojo y azul. Viene siendo este el efecto. Y ya por último se manda la información en la posición X, Y y el color. Y avanzamos en lo que viene siendo la imagen. Por último, se repite todas las veces y para acabar se dibuja la imagen. Eso fue todo, profesor. Muchas gracias.